Hay heridas que nadie puede ver. Hay sonrisas que esconden lágrimas. Hay personas que parecen tenerlo todo, mientras por dentro sienten que lo están perdiendo. Vivimos en un tiempo donde nos hemos vuelto expertos en aparentar que estamos bien. Publicamos fotos, celebramos logros, compartimos nuestros viajes, sonreímos frente a cualquier cámara. Pero muy pocas personas conocen las batallas que libramos cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto. Hay noches donde el silencio pesa más que cualquier problema. Hay momentos donde el alma se cansa tanto que deja de pedir respuestas. Simplemente quiere descansar. Y quizás hoy alguien está escuchando este mensaje y sabe exactamente de lo que estoy hablando, porque hay un cansancio que no se quita durmiendo. Hay un dolor que ningún medicamento puede sanar y hay un vacío que ningún éxito puede llenar. Y es precisamente ahí donde Dios comienza a hacer una de sus obras más hermosas, porque cuando nuestras fuerzas terminan, las suyas apenas comienzan. Hoy quiero abrir nuevamente mi corazón, no para contarte una historia triste, sino para mostrarte que Dios nunca abandona a quienes creen que ya no pueden seguir caminando. Porque si hoy estás respirando, Dios todavía no ha terminado contigo. Hay días en los que el ruido del mundo parece más fuerte que la voz de Dios. Noticias que llenan el corazón de temor, problemas que desgastan el alma, heridas que nadie ve, batallas silenciosas que muchos libran mientras siguen sonriendo frente a los demás. Vivimos en medio de una guerra que no siempre se ve con los ojos, pero que se siente profundamente en el corazón. Una guerra por la esperanza, por la fe, por la paz, por el propósito que Dios sembró en cada uno de nosotros. Pero aún en medio de esa oscuridad existe una señal que nunca deja de transmitirse, una voz que jamás cambia con las circunstancias, una verdad que permanece firme cuando todo lo demás parece derrumbarse. Sé más que bienvenido a este tu programa, Un Alto en el Camino. Esta serie en donde levantamos la mirada para escuchar la voz de Cristo por encima del ruido del mundo. Un espacio donde compartimos historias reales, historias de personas que han caído, que han llorado, que también han dudado, pero que descubrieron que el amor de Dios siempre encuentra el camino para restaurar un corazón dispuesto. Si hoy llegaste hasta aquí, creemos que no fue una coincidencia. Quizás Dios quiso regalarte unos minutos de paz en medio de todo ese ruido. Quizás quería recordarte que aún no ha terminado todavía contigo, porque todavía hay esperanza, todavía hay gracia y misericordia, y todavía existe un propósito esperando ser descubierto. Así que te invitamos a hacer un alto en el camino. Respira profundamente y entrega por un momento todas tus cargas a Dios. Permite que su palabra vuelva a abrazar tu corazón, porque mientras el cielo siga transmitiendo, siempre habrá una esperanza para quien decida escuchar. Gracias por acompañarnos. Hay una idea que durante muchos años gobernó mi vida. Creía que si algún día lograba estabilidad económica, entonces finalmente sería feliz. Pensaba que el problema era el trabajo. Pensaba que el problema era también la falta de dinero. Pensaba que cuando Dios comenzara a bendecir mi carrera profesional, todo lo demás también mejoraría. Y durante un tiempo así ocurrió. Después de comenzar como agente de seguros, Dios empezó a cumplir una de las promesas que había hecho en mi vida. Mi carrera comenzó a crecer. Los clientes comenzaron a llegar. Las recomendaciones aumentaron. Las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Mi vida profesional iba desde luego en ascenso. Veía la fidelidad de Dios de una manera que nunca antes había experimentado.
Y cualquiera que me observara desde afuera probablemente habría pensado, qué hombre tan bendecido. Y sí, pero sin embargo existía una verdad que aprendí por esos años. La prosperidad exterior no siempre refleja la paz interior, porque mientras mi trabajo florecía, mi hogar se estaba rompiendo poco a poco. Y hoy quiero detenerme aquí porque quizás alguien necesita escuchar esto. No todo lo que sonríe está bien. No todo el que tiene éxito vive en paz. No todo el que prospera ha encontrado descanso. Vivimos en una cultura que nos enseña a admirar los resultados, pero Dios siempre mira el corazón. Mientras las personas celebraban mis avances profesionales, solo Dios conocía las lágrimas que derramaba cuando nadie más me veía. Solo Él conocía el peso que cargaba mi alma. Solo Él sabía cuántas veces llegué a sonreír cuando ya no podía más. Con el paso del tiempo, la situación dentro de aquella casa comenzó a hacerse cada vez más difícil. Las discusiones se volvieron más frecuentes. La paz había desaparecido. La frustración comenzó a convertirse en una compañera permanente. Aquellas depresiones que me habían acompañado durante tantos años volvieron con más fuerza. Y lo más difícil de aquel sufrimiento emocional es que muchas veces nadie lo notaba. Hoy puedes seguir trabajando, puedes seguir atendiendo clientes y puedes seguir sonriendo. Puedes seguir cumpliendo también con tus responsabilidades y aún así sentir que por dentro te estás derrumbando. Yo seguía viendo cómo Dios prosperaba mi trabajo, pero había noches en las que mi corazón ya no encontraba fuerzas para seguir adelante. Y quizás hoy alguien que está escuchando este programa siente exactamente lo mismo. Por fuera todo parece estar bien, pero por dentro siente que ya no puede respirar. Hoy quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No estás solo. Y lo digo porque yo también estuve ahí. Hubo días en donde ya no encontraba sentido a nada. Momentos en donde el cansancio del alma era un poco más fuerte que el cansancio del cuerpo. Hasta que llegó una noche que cambió mi historia para siempre. Quiero abrir mi corazón completamente contigo, porque si este mensaje puede ayudar a una persona a recuperar la esperanza, habrá valido la pena compartirlo. Hubo una temporada de mi vida en donde el dolor ya no era solamente un sentimiento, se había convertido en mi manera de vivir. Por fuera seguía trabajando, seguía atendiendo, seguía cumpliendo, pero por dentro estaba totalmente roto. Cada discusión en casa dejaba nuevas heridas. Cada noche parecía más larga que la anterior. Y llegó un momento en donde sentía que ya no quedaban fuerzas para seguir. Quizás tú conoces esa sensación, no necesariamente porque quieras morir, sino porque simplemente ya no quieres seguir sufriendo. Hay una enorme diferencia. Muchas personas no desean terminar con su vida. Lo único que desean es que termine el dolor. Y esa era exactamente mi vida en ese momento. Mi alma estaba cansada, mi corazón quebrantado y mis fuerzas se habían agotado. Entonces, una noche hice una oración que jamás olvidaré. No fue una oración bonita, no fue una oración con palabras elegantes. Fue una oración completamente rota y le dije, Padre, ya no puedo más. Hoy quiero seguir viviendo, mas no de esta manera. No puedo seguir viviendo así. Mejor llévame contigo, porque ya no tengo fuerzas para seguir. Lléname de ti, Señor. Esa fue una oración nacida desde el lugar más profundo de mi dolor. Y hoy quiero de nuevo detenerme un momento para hablarte a ti, a quien quizás está viviendo en este momento algo parecido. Si alguna vez has sentido que ya no puedes más, no te avergüences. No significa que tengas poca fe, solo significa que eres humano.
Hasta los hombres más grandes de la Biblia tuvieron momentos donde el peso era demasiado. Elías pidió morir. Jeremías maldijo el día que nació. Job preguntó por qué seguía viviendo. David escribió salmos enteros hablando de la angustia. Y aún Jesús en el Getsemaní derramó su alma delante del Padre. La diferencia nunca fue que ellos no sufrieran. La diferencia fue que llevaron su sufrimiento delante de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche en mi vida. No sabía que esa oración marcaría el principio de una nueva historia. Muchas veces creemos que cuando Dios responde una oración, siempre lo hace como nosotros lo imaginamos. Esperamos un milagro inmediato, esperamos que las circunstancias cambien de un día para otro, esperamos que desaparezca ese problema, pero Dios muchas veces responde transformando primero nuestro corazón. Unos días después de aquella oración comenzó a ocurrir algo muy extraño en mí. Un pensamiento empezó a venir constantemente a mi mente y por primera vez contemplé la posibilidad de una separación definitiva. Confieso realmente que aquello me asustó, porque durante muchos años había pensado que Dios jamás podría estar de acuerdo con una decisión así. Mi matrimonio se había convertido en una relación profundamente tóxica. Habíamos llegado a un punto en donde el dolor ya era constante para todos, donde la paz ya no existía, donde ambos estábamos siendo lastimados. Y aún así yo seguía creyendo que debía permanecer ahí únicamente por miedo. No era amor, era miedo. Miedo a equivocarme, miedo a decepcionar a Dios, miedo al juicio de las personas, miedo a comenzar de nuevo. Pero ocurrió algo que nunca olvidaré. El simple hecho de pensar que podía salir de aquella situación produjo dentro de mí una paz que hacía años no experimentaba. No era una emoción superficial, era como si mi alma hubiera vuelto a respirar. Y entonces comprendí algo. Muchas veces confundimos la culpa con la voz de Dios, pero la voz de Dios siempre conduce hacia la verdad, la restauración y la paz. La culpa solamente te paraliza. El Espíritu Santo guía y restaura. No justifica el pecado, pero tampoco deja a sus hijos viviendo eternamente bajo la condenación. Con el paso de los días, las circunstancias comenzaron a acomodarse de una manera que jamás hubiera podido planear. Las conversaciones ocurrieron, las decisiones llegaron y finalmente aquella separación se convirtió en una realidad. No fue un momento de celebración, ninguna ruptura lo es. Fue un tiempo de lágrimas, de incertidumbre, de muchas preguntas, pero también fue el inicio de un proceso de sanidad que Dios ya había comenzado mucho antes que yo pudiera verlo. Pensé que aquel proceso sería suficiente para mi corazón, pero la vida todavía tenía más pruebas preparadas. Mientras intentaba reconstruirme emocionalmente, recibí una noticia que volvió a estremecer a toda mi familia. Mi padre tenía una grave complicación en su vena aorta. Los médicos eran muy claros y las probabilidades de sobrevivir eran muy pocas. Para ese momento, mi madre ya había partido con el Señor. Y ahora parecía que también llegaba el tiempo de despedir a mi padre. Recuerdo que aquellos días en el hospital no eran nada favorables para nadie. Los pasillos, las salas de espera, los silencios, las miradas, las oraciones, la incertidumbre. Hay lugares donde el ser humano entiende lo pequeño que realmente es. Y uno de ellos es un hospital, porque ahí el dinero pierde su importancia, los títulos dejan de impresionar, las posiciones sociales desaparecen, solo queda una familia esperando un milagro. Mi hermana fue un ejemplo de amor. No se separó de mi padre ni un solo día. Lo acompañó,
lo cuidó, lo sostuvo. Y verla entregar tanto amor en medio del dolor me recordó que Dios muchas veces abraza a las personas a través de otros seres humanos. Finalmente llegó el momento de despedirlo. Y aunque el dolor fue inmenso, Dios comenzó a enseñarme otra verdad. La esperanza en Cristo no consiste en evitar las lágrimas, consiste en saber que las lágrimas no tienen la última palabra, porque Cristo venció incluso a la muerte. Y cuando esa verdad desciende al corazón, el duelo sigue existiendo, pero ya no destruye la esperanza. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuántas veces has intentado sostener con tus propias fuerzas aquello que solamente Dios podía sostener? ¿Cuántas veces has permanecido en lugares donde Dios ya quería comenzar restauración? ¿Cuántas veces has confundido resignación con obediencia? A veces creemos que ser fuertes significa nunca quebrarnos, pero el reino de Dios nos enseña algo completamente diferente. La verdadera fortaleza comienza cuando reconocemos que necesitamos desesperadamente a Dios, porque solamente un corazón quebrantado puede experimentar el abrazo completo de un padre que restaura. Y quizás hoy Dios no quiere decirte que seas más fuerte, quizás solamente quiere decirte: ven a mí y déjame cargar aquello que tú ya no puedes cargar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Familia, soy Carlos Martínez y quiero darte las gracias de todo corazón por regalarme uno de los tesoros más valiosos que tenemos, tu tiempo. Gracias por hacer un alto en medio del ritmo acelerado de la vida para compartir este momento conmigo. Mi oración es que cada palabra que hayas escuchado no se quede solamente en tu mente, sino en que encuentre un lugar en tu corazón y en el momento preciso dé un fruto a tu vida. Si hoy este mensaje te hizo reflexionar y te dio esperanza o simplemente te recordó que no estás solo, entonces todo el esfuerzo ha valido la pena, porque el propósito de Tierras Altas nunca ha sido producir contenido, ha sido llevar una esperanza a corazones cansados, recordar que el amor de Dios sigue transformando vidas y acompañándote en tu caminar. Cualquiera que sea tu etapa o que estés viviendo, quiero que recuerdes algo antes de irte, que tu historia todavía no ha terminado. Quizás hoy estés atravesando un valle, enfrentando preguntas sin respuestas o luchando con cargas que nadie más conoce, pero Dios sigue escribiendo tu historia con amor, paciencia y misericordia. Aún hay capítulos que no has leído y bendiciones que todavía no has descubierto. Si este episodio fue de bendición para ti, te invito a compartirlo con alguien que necesite una palabra de esperanza. Nunca sabemos cuándo un mensaje puede convertirse en la respuesta a la oración de otra persona. Muchas gracias por formar parte de esta familia. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a tu vida a través de esta pantalla o de estos audífonos. Deseo de todo corazón que la paz de Dios llene tu hogar, que su amor fortalezca tu corazón y que nunca olvides que eres profundamente amado, valioso y creado con un propósito eterno. Nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en Tierras Altas a través de esta serie Un Alto en el Camino. Hasta entonces, que la gracia de Dios te acompañe, que su paz guarde tu corazón y su esperanza ilumine cada paso en tu camino. Aquí termina nuestra transmisión, pero la voz de Dios sigue en el aire. Mantente siempre en la frecuencia del cielo, porque cuando el mundo aumenta el ruido, te invitamos a que escuches siempre la frecuencia de Cristo. Aquí, en Tierras Altas, siempre habrá una señal de esperanza.